Estamos ante la nueva generación tecnológica de ignición de combustible. Se llama Polestar Pulse Plug. El Pulse Plug representa un avance radical sobre la tecnología de bujías convencionales. Diversas pruebas han demostrado que Polestar Pulse Plugs darán a su vehículo más potencia, más torque para remolcar y más rendimiento de gasolina. Las bujías han existido de una forma u otra durante más de 100 años, pero es un hecho que la mayoría de las bujías actuales, aunque más durables, son virtualmente iguales a las primeras. Y por increíble que parezca, la mayoría de las bujías actuales aún producen una emisión máxima de energía de solo 50 watts, generada por una chispa pequeña, dando por resultado una combustión de gasolina ineficiente con la posible pérdida de potencia y torque, así como un bajo rendimiento de combustible. Pero Polestar cambia todo eso con el mayor avance tecnológico en bujías en más de un siglo. Como puede ver, Polestar produce una chispa mucho más grande que las bujías, porque en lugar de generar un máximo de 50 watts de fuerza, los Pulse Plugs producen un formidable 1.000.000 de watts, 20.000 veces más que las bujías ordinarias. Polestar quema el combustible de una manera más completa y precisa que las bujías, resultando en un incremento total de potencia, torque y rendimiento de combustible. El secreto es que, a diferencia de las bujías, Polestar Pulse Plugs incorporan un circuito pulsar que acumula la energía eléctrica del sistema de ignición, liberándola en una poderosa explosión de fuerza de 2 billonésimas de segundo. Las bujías no pueden hacer eso. Y como las bujías no cuentan con este circuito pulsátil, al calentarse los componentes de la ignición, se desperdicia la energía eléctrica del sistema de ignición. Con más energía eléctrica y una mayor corona en la chispa, Polestar Pulse Plugs queman el combustible de una manera más eficiente que las bujías, resultando en mayor presión en el cilindro, que a su vez empuja los pistones con más fuerza, generando mayor torque en el cigüeñal y más aceleración para las ruedas. El resultado es mayor potencia y más rendimiento de combustible, y como beneficio adicional, menor emisión de hidrocarburos por el escape, haciendo los vehículos que usan Polestar Pulse Plugs más amigables en el medio ambiente. En pruebas hechas por un laboratorio de investigaciones independientes se confirmó una dramática diferencia en comparaciones 1 a 1 y se demostró que Polestar Pulse Plugs queman el combustible de una manera más eficiente que las bujías, porque la chispa de Polestar emite 20.000 veces más energía pico que las bujías ordinarias. Otras pruebas realizadas en diferentes tipos de vehículos demostraron una aceleración de 0 a 60 10% más rápida, el torque se incrementó casi un 10% y el rendimiento de combustible fue del 12%. Pero no tiene que creer nuestras palabras solamente, escuche lo que estos clientes satisfechos de Polestar nos dicen. Los Polestar tienen algo que ofrecer que no pueden ofrecer las bujías u otros componentes eléctricos. Son sencillas de instalar y reemplazan tecnología antigua, ayudando en todos los elementos importantes: torque, aceleración y también en la economía de gasolina. Como dueño de autos de carreras, puedo detectar cambios de desempeño en el motor. Es fácil darte cuenta de cualquier cambio que afecte al motor. Noté una mejoría palpable en el motor después de instalarlas. El motor ahora responde mucho mejor. Cualquier mejoría en un auto de carreras, por pequeño que sea, puede hacer una gran diferencia al final de la carrera. Quedé muy impresionado. Mi enfoque principal fue en la instalación, en una camioneta que uso para trabajar y de placer. Esta camioneta comúnmente remolca cargas pesadas de equipo de construcción o de agricultura. También jala un tráiler pesado en terracería. Y el desempeño fue bastante notorio después de instalar los Pulse Plugs. Comúnmente la falta de caballaje se hace evidente con cargas severas, pero esta vez la camioneta no titubeó. La mejoría de la potencia fue muy notable. Muy buenos días. Mi nombre es Gino Bairo, estoy dentro del deporte automovilístico hace más de 30 años. Vuelvo a la pista nuevamente y he probado las bujías en los carros Golf de mis hijos la fecha anterior, las cuales nos dan una mejoría impresionante. Igual en el nuevo vehículo que vamos a estrenar este domingo, es algo fabuloso. No he sentido fallas en el motor, una bujía casi perfecta, ¿va? Y lo más impresionante es que con las bujías logramos casi segundo y medio menos del tiempo anterior. Igual los Golf de los años A1 bajaron un segundo y medio en los tiempos, lo cual significa que es una bujía de excelente calidad, efectiva, y esperamos que todos los demás competidores puedan usar esta bujía porque da un rendimiento excelente.
Si está interesado en aumentar el caballaje, puede ver en esta gráfica que Polestar Pulse Plugs son el medio más económicamente efectivo de incrementar el rendimiento de casi cualquier vehículo. Así que su búsqueda de más rendimiento debe empezar con Polestar Pulse Plugs. Son el gran complemento de cualquier tecnología no original de alto rendimiento. Los Polestar Pulse Plugs son muy fáciles de instalar, tal como si fueran bujías tradicionales. Sin lugar a dudas, son la forma más sencilla y económica de incrementar el caballaje, el torque y el rendimiento de combustible de cualquier vehículo. Aquí tenemos unos cuantos datos adicionales que pudieran ser de interés para sus clientes. Y pueden decirles que como la alta potencia de Polestar Pulse Plugs ocurre en 2 billonésimas de segundo, las partes de su motor no se sobrecalentarán o quemarán. Los Polestar Pulse Plugs están diseñados para funcionar bien con casi todas las partes no originales, tales como sistemas de ignición, tomas de aire y headers de escape, pero deberán decirle al cliente que si piensa usar un cargador de nitrógeno o un turbocargador, tiene que usar unos Pulse Plugs más fríos. Si su cliente ha instalado algún equipo de alto rendimiento no original en su vehículo, deben llamar a nuestra línea de asesoría técnica para informarse. Además, los Polestar Pulse Plugs no dañarán la computadora principal de su motor porque cuentan con una resistencia que ha sido diseñada para prevenir tanto interferencias de frecuencia de radio como electromagnéticas. Esta es la historia de Polestar Pulse Plugs, el primer avance real en tecnología de ignición desde la invención de la bujía tradicional hace más de 100 años. Son la forma más rápida, sencilla y económica de incrementar la potencia, el torque y el rendimiento de combustible en su vehículo. Le garantizamos que una vez que haya probado un juego de Polestar Pulse Plugs, quedará encantado al sentir la diferencia al manejar su auto, porque literalmente será la mayor explosión de ahorros jamás vista.